Saludos, saludos Ecuador. Esta es una noche de celebración de gran alegría para nosotros, para todo el país, porque cuando las personas correctas y los esfuerzos bien ejecutados convergen en objetivos comunes, los resultados son increíbles, son mejor de lo esperado. Estamos ante un evento inédito para nosotros acá en nuestro país, el Ecuador, mi lindo Ecuador. Hoy, 3 de abril de 2022, inicia la revolución financiera que dará oportunidad a todas las personas y sus familias de ser parte de este grupo pionero en la generación de recursos adicionales en la economía de las familias de todo el mundo. El ecosistema criptográfico y las finanzas descentralizadas están aquí, son el futuro, pero ya están aquí y nosotros estamos dentro, aquí y ahora. Todo esto a través del apoyo a los 17 ejes que preside las Naciones Unidas para el apoyo humanitario en todo el mundo. Hoy, todos nosotros tenemos el privilegio de contar con los fundadores de Filecoin Internacional. Bienvenidos, equipo de Filecoin Internacional. Bienvenido, Dr.Arnold Doobay. Bienvenido, doctora Mayra. Bienvenida. Bienvenido, equipo de Filecoin Ecuador. Y bienvenidos todos, desde cada rincón del Ecuador, sean parte de este evento sin igual. Bienvenidos a un mundo de posibilidades en el camino al éxito. Con ustedes, Mr. Víctor y el equipo de Filecoin Internacional. Bienvenidos. Gracias, Jorge, gracias. Unas palabras. ¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a este gran evento. Bueno, como Jorge ya anticipó, pues aquí estamos con el equipo de Filecoin International. Tenemos a Joseph Riverwind, tenemos a Julia Fars. Correct me if I pronounce it wrong, please. And, well, okay. So, the stage is yours. Oh, Joseph, if you can do it in Spanish, much better, right? Ok, sí, puedo hablar en español. También está mi esposa, doctora Lauren Riverwind, ella está aquí también. Hey. No hablo español, lo siento. Pero está aprendiendo. Bueno, vamos a empezar primero para dar la gloria al Señor. Y porque esto sí es un tiempo de oraciones de mucho que el Señor está pidiendo hoy a las cosas que están pasando ahora y con las cosas que van a pasar. Así que damos toda la gloria al Señor, a Yeshua y Yahweh el Padre. Estamos así. Y ahora queremos compartir. Hay muchas cosas que están pasando en estos momentos y gracias por su paciencia y también por todo el trabajo que están haciendo el equipaje aquí de este team con el Dr. Doobay y Julia, que ella ha estado ayudando a mucha gente y Víctor, también gracias por ahí comunicando con las cosas del tech support. Estamos todavía trabajando en el app, el Field app, con unas cuantas de cosas técnicas, pero están pensando que dentro de un mes todas las cosas van a ser perfectas, van a estar trabajando perfecto. Y todo lo que están usando ahora son beta versions y test versions. Dice, gracias por su paciencia. Esta semana es una semana bien, ¿cómo se dice? No podemos decir por qué, nada más que podemos decir que en esta semana Filecoin va a estar en una de las plataformas centralized exchanges. No podemos dar el día, pero sí podemos decir que ahora sí es el tiempo. Si ya visto los graphs, ahora Filecoin es tracking en la misma manera que hizo por el principio y ahora también. Y eso es otra cosa que está diciendo Don Centao, dando el aviso que compra Filecoin y también Bitcoin también. Ok. No sé si puedes revisar tu micrófono, Joseph, al final un poquito, si te puedes acercar un poquito el micrófono. Sí.
Yo sí puedo escucharlo, pero la gente dice que se escucha un poquito bajo. We have a lot of people. ¿Oye mejor? We have quite a bit of people who are English speaking, who are not Spanish speaking. So, Victor, we would need to translate for their benefit. Ok. Bien. Joseph acabó de darle mensaje en español para la comunidad latina, Ecuador, que este lanzamiento se está dirigiendo. Pero como también este video se está transmitiendo a nivel mundial y hay mucha gente de otros países, de otros continentes que también están empezando a unirse a este gran proyecto, pues vamos a hacer una traducción en inglés, ¿ok? Así que este programa va a ser bilingüe, por favor sean pacientes, ¿sí? Si se escucha bien mi micrófono, me lo hace saber que estoy leyendo los comentarios, ¿ok? Bien, en resumen, what Mr. Joseph Riverwind was explaining is that this project is just starting, but it is going fast. It's growing fast really quickly. There's been some issues with the apps, the field chat, but you have to be patient, please. And in a month, everything have to be worked out. No? This is a beta version, but things are going, getting better little by little. Joseph is comparing this project, Philcoin, with Bitcoin. And if you compare the graphs, if you compare how Bitcoin grew, you will see that there is there are some similarities in both coins. Right? He cannot give much inside information because that is not allowed. But what he can say is that things are going to be much better once the coin starts in another page, another exchange, which is very soon. Okay, so this is the right time for being here to start with us in these projects. That's right. This is Julia. Can I begin as well? Yeah, please. Okay, so I'm traveling, so bear with me. I just want to say thank you for inviting me. Thank you for all of the hard work that Dr. Doobay and the team in South America has put into this. You didn't have to do this, but you saw the opportunity, and the relationship began very quickly. And I'm just so grateful to God that a group of wonderful people could come together and form a relationship and do this not only for our own families and ourselves, but also for our communities. I've seen some of the projected projects that Philcoin will seek to uplift and pour into financially to build communities, to build indigenous communities and villages around the world. And now we have the opportunity to reach South America and Spanish-speaking countries around the world, with Philcoin being not only a currency that hopefully one day will be exchanged between people, but also the funds that are made and profited within Philcoin will go toward these projects as well. And I don't know the details. I just know what I've learned from being in the very early stages of this. I know the founders have put in years of work and vision. And when this began to come forth, I don't think any of us, and me being someone who does not really have inside information, I just was there early on and I've watched this project unfold. And it is going very fast. So as much as we can compare it to Bitcoin, it would be Bitcoin on caffeine because it's going very, very fast. So it does look like Bitcoin, but it looks like Bitcoin when Bitcoin took off. And I think that in no less than a couple of years, or even less, that we'll see this on the world stage on a large scale. I believe it's already hit the world stage, and you're going to hear about Philcoin very quickly because there are some major players. It's got the attention of a lot of people and a lot of philanthropy, and it's on the UN's radar. And because Philcoin meets the 17, what are they called? The 17 sustainable goals. Yes, of the UN. Then communities, villages, governments, mayors, municipalities are willing to look into it. So I think it has a great future, and I'm just really excited, mostly about the team and the willingness of
the group of people in Ecuador, Colombia, even Dr. Doobay in Canada, those in the US coming together to tell the world about it and to teach you how to use it, to teach you the future of it, to get it in your hands. Most people don't know that just by using the app or the chat feature where you can call and communicate, it's an encrypted call and chat, that you can earn PhilCoin. You can earn free PhilCoin. It comes out quarterly, and when you that free PhilCoin comes into your possession, in order to actually receive that and be able to use it, if I'm not mistaken, you have to donate 50% of it into one of the projects, even if it's a project that you presented or brought or that it was accepted, and then you get the other 50%. So it constantly goes back into community. And this will be explained in more detail. I think right now, the founders are traveling and the developers are developing and trying to get this out there because it's moving so fast and it's become so big. So be patient with that. But even in that time, it's grown exponentially, and people have made, even just in a month, more money than they could have ever imagined to go back into their community, into their family. So I know I'm talking fast, but I just want to thank everyone and tell you how excited I am to be a part of this, and how grateful, the integrity behind the people and the integrity behind the project, and even the vision was birthed out of integrity and just everything you would want for God's people around the world. So thank you. Okay, gracias, Julia. Thank you very Sorry, much. I talked fast and a lot, like you said not to. Okay, don't worry. I'll do my best to summarize everything. Okay, bien, bueno, como escucharon, Julia no es del equipo de fundadores, pero ha colaborado con el equipo de fundadores desde el comienzo. Y por ende, pues ella conoce mucho del proceso, de todo lo que ha venido ocurriendo con este gran proyecto, ¿no? Lo que ella comenta, por ejemplo, la comparación que hizo Joseph acerca de Bitcoin, dice, sí, es como Bitcoin, pero Bitcoin en cafeína. O sea, bastante apresurado, muy hiperactivo, ¿verdad? Porque sí está creciendo, pero creciendo en aquel momento en que Bitcoin estuvo en su auge. De ese modo se puede comparar PhilCoin, ¿ok? El proyecto que se ha realizado, la visión de los fundadores, es de años de uso, años de práctica en los proyectos, dirigido principalmente a la gente pobre, a los indígenas, a las comunidades indígenas sobre todo, ¿sí? Para esto fue ideado. Obviamente, pues esta es, digamos que es la visión, pero siempre con el respaldo, pues, de Dios, ¿verdad? Siempre se tiene a Dios como centro en todo esto de aquí y se camina, pues, hacia Él, ¿verdad? Para darle gloria a Dios. Se trata de cumplir, o se va a cumplir, de hecho, con los objetivos de las Naciones Unidas, son 17. Ya luego verán en la página web estos objetivos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí junto con el Dr. Doobay y junto con más personas, otros embajadores, se está trabajando para que este proyecto llegue a todo el mundo, a muchos más países. ¿Ok? Se les va a enseñar cómo funciona esto de aquí, se les va a mostrar, se les va a capacitar cómo ustedes pueden utilizar las aplicaciones. Joseph ya comentó que hay unas aplicaciones que están, digamos que en versión beta, todavía hay ciertas fallitas, pero que se están arreglando, se esperan un mes ya haber corregido todo. Pero a ustedes, al aprender a usar estas aplicaciones, ustedes van a poder generar PhilCoin. Ojo con esta palabrita, Joseph la mencionó, Julio la mencionó, pronto también nosotros vamos a comentarles bien al respecto. Esta palabra PhilCoin, ¿ok? Hablamos de una criptomoneda, ¿ok? Se la ha comparado con Bitcoin, ¿ok? Ustedes ya saben mucho acerca de Bitcoin y han escuchado cómo ha crecido, ¿verdad? Ahora escuchen esta, PhilCoin. ¿Cuál es la diferencia? Que Phil viene de filántropo, filantropía, ¿correcto? Por ende, pues, es una moneda que va a ser utilizada para ayudar al mundo entero, ayudar a las comunidades, ayudar a los indígenas, ayudar a ustedes, ¿ok? A todos ustedes, ¿ok? Entonces, nuestro trabajo va a ser ese, ayudarlos a ustedes, apoyarlos, y que ustedes sepan que utilizando las aplicaciones, ¿sí? De PhilApp, ¿ok? Ustedes van a generar PhilCoin, ¿ok? Ustedes van a generar una moneda que está en crecimiento, ¿ok? Ustedes van a poder generarla al chatear, por ejemplo, cuando ya estén con el PhilChat. Hay otras aplicaciones que todavía se están desarrollando, ¿verdad? Pero la que ya está lista es PhilChat. Ustedes con chatear, ustedes van a poder desde ya generar esta moneda que es PhilCoin y que, ojo, está creciendo en valor aceleradamente, ¿ok? Y para poder cobrar estas recompensas, Julia lo comentó, hay que donar un 50% a los proyectos,
Es decir, que los proyectos tendrán siempre un financiamiento, un fondo que saldrá de parte de nosotros. O sea, nosotros vamos a ser filántropos también con esto. Ok, vamos a generar moneda, vamos a dar moneda, vamos a ayudar hacia la comunidad. ¿Ok? De ese modo, pues, el dinero sigue creciendo por los proyectos, las comunidades siguen creciendo, nuestra economía, nuestras familias también pueden ser sostenibles. ¿Ok? Bueno, Julia terminó diciendo que está muy agradecida por ser parte del proyecto, agradecida por la integridad con la cual se ha manejado desde un comienzo y la visión fue construida de ese modo, ¿no? Con integridad. ¿Ok? Creo que resumí todo lo que Julia dijo. Laureline, how are you? Good to see you. Thank you. It's good to be here. First, I'm going to ask you, Victor, if you could please translate while I speak, because I know it's much more difficult to remember after I've said. Okay. Yes, no problem. Even though I'm taking notes, but just go ahead. Okay. First, I'd like to thank you and honor Creator for the time that He's given us. Ok, primeramente ya deseo agradecer al Creador por ese tiempo que nos ha dado a nosotros. And I'd like to thank Dr. Doobay for putting everything together, all of your hard work, and for all of the years that you've put in with the wonderful people who you have here on this call. Ok, también quiero agradecer al Dr. Doobay por todo el trabajo duro que ha realizado, por todos los años que ha puesto a la obra y por la gente que está junto con él aquí trabajando por este proyecto. This project is something that I truly believe in, and the premise behind it, the foundation of it is beautiful, and that's really important to me. Este proyecto es algo en el cual ella cree mucho y la premisa que está detrás de la fundación es hermosa y es algo que la anima mucho. I'm a person who appreciates principles. Soy una persona que aprecio los principios, Justice, la justicia, generosity, la generosidad, kindness, la bondad, and accomplishing the will of the Lord. and accomplishing, sorry? Accomplishing the will of Yahweh, of Creator. The will of God, ok. Y el cumplimiento y cumplir la voluntad de Dios. I believe that everybody on this call probably has a similar heart. Creo que todas las personas en esta llamada tenemos un corazón muy parecido. Let me clarify some of the specifics concerning this token for philanthropy, because to me that's one of the most important aspects of this entire thing. Ok, Julia, no, Dorlen va a clarificarnos los puntos más importantes respecto a esta moneda, en lo que se refiere a la filantropía, que es lo más importante para ella. Within the algorithm of Philcoin, there is a giving that occurs. It does not cost the people transacting. It is generated automatically by the algorithm. Ok, dentro del algoritmo de Philcoin hay una parte de dar, de donación, que no le costará nada a las personas, sino que se genera automáticamente por el algoritmo. So whenever somebody does a transaction peer-to-peer within the blockchain of Philcoin that's at least $100 or more, then $1 is generated for philanthropy. Ok, cuando alguien, quien sea, hace una transacción de persona a persona dentro de la cadena de bloques de Philcoin, por $100 o más, automáticamente $1 se genera y va destinado a proyectos de filantropía. So it doesn't come out of the giver's pocket and it doesn't come out of the receiver's. Así que ese dólar no viene de los bolsillos de las personas, ni de quien da ni de quien recibe. But it is a wonderful way to give money to people overseas. Pero es un gran modo de dar dinero a otros países, a otros continentes. Or peer-to-peer
there are not the many different inhibitions, and it doesn't cost anything to send money from one person to another within the Philcoin app. Y esta transacción de enviar dinero de persona a persona dentro de la aplicación no tiene ningún costo. This ensures that when you're sending money, say, to a church or a ministry or a family member in a different country, they no longer have to go through a third party like Western Union or go to an ATM machine or a bank and possibly be mugged, robbed, or harmed. And then if not those scenarios, you have fees that are taken out of the transactions. You're able to immediately send money to who you need to support that's out there. Free of charge. With no charge. Ok, aquí la visión es el poder enviar dinero, o sea, enviar Philcoin a otros países, suponiendo, estás en un país, en Ecuador, y quieres enviar a África, a la iglesia de África, tú puedes hacerlo con Philcoin, que no tiene ningún costo, y de paso pues te evitas cualquier complicación, riesgo de tener dinero en el bolsillo, costos financieros, porque aquí tampoco tiene ningún costo hacer este tipo de envíos de persona a persona con la aplicación. You can also give to a church or a philanthropy organization if they have a Philcoin wallet established. Puedes enviarle Philcoin a cualquier otra organización o iglesia mientras tenga creada su billetera en su aplicación de PhilApp. Talking about churches and ministries and organizations, for those who are watching who are not part of a ministry or anything, you may have a nonprofit organization or a different religious institution. Currently, for churches and ministries, you can buy Philcoin at 10 cents a coin. Let's say it's at a very big discount. Yes. It changes every day. Based on the He's telling market. you what it is today, but if you're watching this video in the future, it's not going to be the same because Right. it's based on the market value. So Only ministries, churches, or also foundations? if you have paperwork that either your 501c3 registration or nonprofit status letter or recognition letter of your church or your ministry, you can purchase the Philcoin at that discounted rate currently at 10 cents. Okay, but has to be for church or ministry. They have approved other people who are not necessarily just a church. Mm-hmm. So it's worth submitting your paperwork to see if it gets approved, and you can give a description of the ministry so that you can, bounce it off of them, see what they say. But there is a minimum, and it's a large minimum for that, and it's 10,000 American dollars. Also, at 10,000 American dollars, people who are large investors can buy at a significant discount as well. Okay, let me translate that part, ¿no? Bien, Yeah. lo que están explicando Joseph y Laureline es de que si alguna iglesia, ministerio, fundación que que trabaja con un ministerio, ¿verdad? Puede aplicar y si son aprobados, pues ellos pueden hacer la compra de esta moneda de Philcoin con un descuento significativo. Todo depende del mercado, ¿no? Si lo compras hoy día, pues será como 10 centavos, pero si ya ven este video después de unos meses, es posible que el precio ya sea diferente, ¿no? Lo que tienen que comprender es que es un descuento significativo si es que ustedes presentan los papeles de su organización de non-profit, sin fines de lucro o iglesia. Y ustedes pueden hacer esta compra con este gran descuento, ¿no? Could you please repeat about the $10,000? The ministry or the church or the non-profit have to invest $10,000 for the discount? Is that? For the discounts, yes. Mm-hmm. Okay. So that's the minimum to invest. It Sí. could change over time. So that's Okay, bien. Ok, bien. Para poder aprovechar este descuento que se está dando, pues también se pide que haya un mínimo de compra de $10,000 de la moneda, ¿no? Lo cual sería súper beneficioso para aquella organización que se decida hacerlo. Déjenme decirles. I also want to make sure to mention that money with the $10,000 at a discounted price is in a contract for 2 years. So it's not something that's only 10% is unlocked right away, and then month
13 through 24, 7.75% is unlocked each month. Ok, bien, esto se manejará con un contrato en el cual solamente un porcentaje podrá ser desbloqueado inmediatamente y de allí se desbloqueará un porcentaje, 7 punto y pico por ciento, paulatinamente, poco a poco. Esto es un contrato de 2 years. 2 años, yes. Un contrato de 2 años que se va a realizar. And this helps to establish a good baseline of stability for the coin. Y esto ayuda a que exista una estabilidad para la moneda. Wow, that sounds good. Yeah. So Yeah. some other news as well. We have two venture capitalists that are looking to. Well, they've already made the decision to invest. Oh, sorry, there's 3. One venture capitalist is investing 650 million, and the other is investing 100 million. I forgot what the third one was. I think there was another one that was 75 million. And then 75 million with a third. Sure. What that means for you as far as Philcoin is that is really going to increase the value of the coin dramatically. Ok. También nos están conversando de que hay al menos 3 inversionistas interesados en ser parte del proyecto. Un inversionista va a invertir 650 millones de dólares, otros 100 millones y otros 75 millones. Aquí el mensaje es de que una vez esto se realice, el valor de la moneda va a crecer pues bastante. Can you explain about that 50% that people have to donate in order to get? I'm not sure where that. We don't have nobody has to donate 50% of anything. Maybe Julia. I'm not sure what she was referencing, but nobody has to donate anything. The money that's generated for philanthropy comes from the algorithm within the cryptocurrency. So all right, so just to clarify, okay, let's see that the people uses the field chat, they generate rewards for using, they generate field coin for using the field chat, and that will be paid in their wallets, right? They will see that amount in the field app wallet, and Yeah. that total amount, that is yours. I mean, that's the people's coin. I mean, they can use it completely with no problem. That's right. Okay, and if they make transactions $100 or more, then the dollar generated automatically, but not from their money, but by the algorithm from the fund. Right. Could be for exchanging also to other coins, or just for sending peer to peer. You can take Philcoin and exchange it on the market for whatever you want. So yeah, but I mean the $100 to generate the dollar for philanthropy. I mean, to generate that dollar, in transactions in general, or just sending Philcoin to wallet to wallet? So that's Philcoin wallet to wallet. $1 is generated. Yes, peer to Philcoin peer. Okay. Thank you. But nothing is ever taken financially away from the person. As a matter of fact, the concept of the Phil app, the give 5 get 5, when you refer somebody to the app, you receive 5 Philcoin, they receive 5 Philcoin, and that generates, you know, we were talking with some people from Liberia where for a week that could feed a family for 1 week, you know, and that's just in generating that revenue with the app. So we want to give, not take from the people. Okay, great news. Okay, let me clarify that part in Spanish. Bien, aquí para clarificar un poco, ¿verdad? Yo le comentó algo de unas donaciones, pero no, ellos dicen que aquí el objetivo no es quitarles a la gente, sino darles. Por ende, cualquier transacción que se realice, no es que ustedes estén obligados a hacer alguna donación, por si acaso. Entonces, esa parte no va. ¿Sí? Le preguntaba si la parte que comentaron del dólar que se genera automáticamente, que no es tampoco de nuestro bolsillo, sino que eso va directamente de los fondos de ellos, es por intercambios o solamente cuando uno envía Philcoin de billetera a billetera. Y sí, solamente cuando se envía Philcoin de billetera a billetera es que se genera ese dólar pues para filantropía, ¿no? Si se intercambia con otras monedas, eso no se toma en cuenta.
Okay, por si acaso. Okay, but I have seen in the wallet that there is an option for donations. That is something different. Yes, that is currently under development. They're accepting applications from different ministries and churches and philanthropy so that you can be, first of all, set up as considered for consideration for people's philanthropy dollars to go to. And they vet all of those very strictly. And so if they accept you, then you would set up a wallet and people could donate if they wanted. For example, our nonprofit is called Firekeepers International, and we have a wallet that's set up so that, for example, if we have somebody who follows our ministry and wants to donate to our ministry's wallet, they can do so. And we're going to put that up on our website. So all they have to do is take a picture of the QRC code for our wallet, and they can donate rather than in US dollars, they can donate in Philcoin, which will grow over time. Ok, bien, les preguntaba acerca de las donaciones, porque en la aplicación Fill Up hay una opción para donaciones que aún está en desarrollo, por si acaso todavía no está lista, pero eso será eventualmente y será pues para organizaciones o iglesias que apliquen y será un proceso muy estricto de aceptación, ¿no? Eso sí, o sea, va a estar como que bien regulado eso, como para que si alguna persona desea también donar o para que los fondos de filantropía a quienes irían o a quienes estarán dirigidos estos fondos de filantropía, ¿no? Esa es la parte de donaciones. Okay. Let me clarify. Regardless of whether or not your organization might be accepted as one of the Philcoin philanthropy projects, you can still set up your own wallet as your own organization and have a Philcoin wallet where your people donate to you. That's up to you. Ok, bueno, igual aquí también se invita a que si uno tiene, o sea, digamos que no son parte de este equipo de que ha sido aceptado para las donaciones dentro de la aplicación, igual ustedes como organización sin ánimos de lucro pueden tener esa opción de pedir donaciones en Philcoin, tener su billetera destinada para eso y que aún así sabiendo que Philcoin va a subir de valor eventualmente con el tiempo. Okay. Great. That's we've been hearing from the River Winds and from Julia of the great opportunity, and it is really exciting to see the possibilities of investing into Philcoin. But there's another arm which I would like to bring the River Winds into, and that would relate to the vast majority of people who are with us here today. And a lot of these people may not have funds to invest, but there's a way in which they can benefit, and that benefit can grow on a daily basis for themselves and their families. For example, when they would sign up, and this is not something that you can just go any and everywhere and find an application and you sign up. No, it's a referral. So somebody would refer you to sign up to Philcoin. So I'd like to ask Joseph or Lorley to just take us through simply that path for the poor people, because that is where we are focusing on. Okay, let me translate that first. Okay, bien. Dr. Doobay comenta pues que sí, la oportunidad para invertir para gente que desea acumular en criptomoneda es muy grande con este proyecto, pero nuestro equipo, nuestra gente, nuestra comunidad, ¿verdad? Latina, en este caso de Ecuador, como que muchos no tienen la posibilidad para hacer inversiones o para hacer compra en criptomoneda, correcto. Pero hay una parte de este proyecto que es súper importante, súper grande, y es en la cual a nosotros nos va a interesar mucho ser parte, y pues el doctor quiere que Joseph mismo le explique cómo es esto, de qué manera las personas pueden beneficiarse, que puedan ayudar a todos. De hecho, hace rato ya lo mencionó Joseph, y lo dijo un ratito, que es el dar 5, recibir 5, pero el doctor desea que lo explique otra vez un poquito más amplio para que ustedes comprendan, se den cuenta de
qué tan grande puede ser esto y beneficioso para las familias, para todos nosotros, aquí en Ecuador sobre todo y Latinoamérica. Joseph. So, first, I'd like to talk about what Dr. Doobay asked us to speak about, and that is, they call it on the app, Give 5, Get 5. And what that En la aplicación se llama, ¿verdad? Dar 5 y recibir 5, ¿no? What that means is, if you talk to your friend about PhilCoin and you send him a link that he can download the Phil app or the Phil chat. Es decir, ¿qué es esto? Que si usted tiene la aplicación y usted le pasa a su amigo, ¿verdad? Aquí estoy mostrando la aplicación. Si usted pasa a su amigo, aquí está el Give 5, Get 5, o sea, da 5, recibe 5, ¿verdad? Hay un código de referido, ¿sí? Then if he downloads it, you get $5. Si su amigo recibe ese código por usted y él lo descarga, quien le dio el código recibe $5. Your friend who downloaded it also receives $5. Y quien lo descargó recibe $5. And if your friend shares it with his wife and his best friend, you get $5 for each of them. Your friend si, $5 for each of them. And, si, and your friend's wife and his best friend gets $5. Y si esta persona, ¿verdad?, que descargó y ha recibido $5, comparte con su esposa y con un amigo, ahí son $5 más que va a recibir por cada uno de ellos. Asimismo, cada uno de ellos recibe $5 por haber descargado la aplicación. So that $5 is in PhilCoin. Y estos $5 los recibe en PhilCoin. Now, from what I see online, the average person in Ecuador makes about $475 a month. Ahora sí. Ahora, sabemos que el sueldo mínimo en Ecuador son $425 actualmente, ¿no? In US dollars. En dólares, así es. So what that means is if you share the app, if you make the average salary in Ecuador and you share the app with 3 people who download it each day, then you have doubled your salary. Si sacamos cuentas, ¿verdad? Y más o menos una persona en promedio comparte la aplicación con 3 personas diariamente, con eso usted sacaría tranquilamente el doble del sueldo mínimo aquí en Ecuador. Or if you share it with one person who shares it also with 2 people. O si usted lo comparte con una persona, pero esa persona lo comparte con 2 personas, también va a llegar a esa meta. And then that doesn't even take into account the increase in value of PhilCoin over time. Y eso no toma en cuenta, pues no considera que el PhilCoin sube de valor con el tiempo. Since I have purchased PhilCoin, it has increased in value 11 times what it was worth when I bought it. Desde que ella lo compró inicialmente, PhilCoin ha subido de valor en 11 veces. So in other words, somebody who purchased in the beginning of PhilCoin purchased $10 of PhilCoin. That PhilCoin would now be worth $110. Es decir, que quien compró PhilCoin al comienzo, digamos que compró $10, actualmente esos $10 se transformaron en $110. As difficult as it is, I'm going to save and to have something extra in your budget. I would love to just encourage you, if possible, even if it's $5, to squirrel away your money, to take just a little tiny bit if you can, because that little bit can turn into a lot. Lo que ella sugiere, ¿verdad? Que sugiere aquí en cripto es que de su dinero, ¿verdad? Escojan un poquito, separen un poquito de lo que tengan allí, de su sueldo o de los ahorros, separen un poquito y
acumúlenlo en Fieldcoin, porque ese poquito que usted separe ahora en Fieldcoin con el tiempo va a crecer en valor. My husband and I, everything that we have in savings, which isn't a whole lot, but everything we have in savings, we have put into Philcoin. Lo que ellos han hecho, ¿verdad? Ellos como esposos, todo lo que tenían como ahorros, ahora lo tienen ahorrado, pero en Philcoin. And we are very glad we did. Y están muy contentos que lo hicieron. We know the founders personally. Ellos conocen a los fundadores personalmente. The CEO is my husband's brother. El jefe, el CEO, es el hermano de Joseph, su esposo. And Jerry Lopez is his name. He is a very gifted entrepreneur who has helped many, many people in the Latin communities especially, but even beyond that, to develop wealth. El CEO se llama Jerry López, ¿sí? Él es una persona con muchos dones como emprendedor, y el cual ha ayudado a muchas personas en Latinoamérica, y no solamente aquí, sino también en muchos otros lados. He truly has an anointing and a gift from the Lord in helping people with finances. Él es muy ungido, ¿no? Él tiene ese don como para poder ayudar a la gente financieramente hablando. And the partner he has, Dunstan Tao, is world renowned in cryptocurrency and extremely knowledgeable. Y su compañero, en la moneda como cofundador es Dunstan Tao, y es alguien muy reconocido en el ambiente de criptomoneda. Y ambos son muy conocedores del tema. One of the things that we discussed at the ambassadors meeting with Dunstan Tao and with Jerry Lopez was the church for the longest time has been the tail and not the head. And now it's time for the church to be the head. The church has been last when it comes to music, last when it comes to, it seems, everything, especially finances. Imagine when the church is empowered financially with this transfer of wealth to prepare us and to prepare the body and to prepare the ministries and to fund the vision that the Father is giving you. For end times. For end times, that is one of the biggest purposes that were prayed into for this coin. Algo en los cuales se está orando mucho, se ha orado, y este es un llamado, ¿verdad?, que ellos tienen, y que es el de empoderar a las iglesias, empoderar al ministerio, empoderar que gracias a estos fondos se va a poder trabajar, o se empodera al ministerio, que es lo que se está, bueno, imagínense eso, ¿verdad? Que siempre lo que es cuestión religiosa o de iglesia se ha dejado al final, ya sea en música, ya sea en finanzas o lo que sea. En cambio, esta obra, este proyecto, es todo lo contrario. Se está empoderando a Dios, se está empoderando el trabajo de Dios aquí, en las iglesias y ministerios. Y eso es el objetivo que tiene este grupo. In wrapping it up, I'd like to emphasize something before we head out, and that is that the app, like you said, be patient. It's not finished. All of the bugs are not worked out. There's a whole big team of. They just hired 4 more. Of Developers. Yes, Yeah. developers. So please be patient. For example, we don't see yet the money coming in from the Give 5 Get 5 or from the chat feature. That'll be next month. You guys are here. Well, it's scheduled for next month. Scheduled, yeah. Everything has been behind because there's so much flooding in. The value of the coin right now, some coins never reach it, and this has already reached it within the first month. Oh, in 56 countries, to answer a question that you made before about the country. We're in 56 countries now, apps being downloaded. Ok. Bien, Lorraine nos pide paciencia, como ya se dijo antes, ¿verdad? Que todavía hay errores en las aplicaciones, comprendan que esto es nuevo, y aparte pues hay muchas descargas, mucha gente utilizándolo.
Hay un equipo grande de desarrolladores, programadores trabajando en eso para arreglar todos los problemas que hay, y de hecho he contratado 4 nuevos coprogramadores, desarrolladores para esto. Está en el horario, está programado que ya en un mes pueda visualizarse las recompensas en la aplicación. Las recompensas del dar 5, recibir 5 y por usar el field chat, ¿verdad? Pero, bueno, ojalá se logre a cumplir con lo programado, que en un mes ya pueda visualizarse este tema de ver el dinero ganado en el field app, ¿sí? Comentaba Joseph que ya en 56 países ya se está intercambiando la moneda, ya se conoce la moneda de 56 países, y esta moneda ha conseguido algo que muchas otras monedas no lo han logrado. Ya estamos, justamente hoy día estaba en los 28 centavos, más o menos, si no me equivoco, 28 centavos, y se ha mantenido pues a un paso estable. Muchas monedas no llegan a eso. Y ojo, esta moneda lo ha conseguido en un mes recién. Bueno, durante un mes que se lanzó. Yeah, not even a month, because it was launched in the 11th, right? Yeah, it's less than a month. Less than a month, yeah. Less than a month. Yeah, ni siquiera un mes porque se lanzó el 11 de marzo recién al público. I think Dr. Doobay is trying to say something, but I can't hear because he's muted. Doctor, you're muted. I was just saying that we appreciate very much having both of you along with Julia to be able to share a little as to what's going on. We don't have the time now to get into the details of it, but what I would like to encourage all of our people is to take advantage of the opportunity now. Get in touch with the person who invited you. They have the link, and make sure you get that link. Every day means a lot to you. Our objective in this whole situation, or in this whole endeavor, is to be able to put some sustainability into the hands and into the lives of people who have been struggling all their lives. This is a God-given opportunity. And I say that because this was born out of a lot of prayers, a lot of commitment by godly men and women as well, who have soaked this in prayer. And it's amazing to see how God has opened the doors. I am sure if the Riverwinds had time, they will tell you how instead of going to seek avenues where you have to pay for certain services, those services are coming and offering their services free of charge to be able to get Philcoin on their side. Go ahead. Okay, bien. Hay muchas cosas que se pueden seguir diciendo acerca del proyecto y del tema, pero no hay tiempo para decirlas todas. Lo que se le puede decir a ustedes que están viendo aquí esta transmisión en vivo y luego que vean el video, es que contacten a las personas que le comentaron el proyecto y pídanles que les pasen el link de referido. Instalen las aplicaciones, utilicen el field chat, sigan ganando las recompensas, ¿verdad? Este proyecto nació y se mantiene gracias pues a la oración, gracias a ese llamado que se tiene, que Dios ha puesto y es su obra, de hecho, ¿verdad? Entonces se le pide a todas las personas pues que sigan haciéndolo, descarguen, compartan, ayúdense unos a otros con esto, porque ese es el objetivo, que podamos tener sostenibilidad, que nuestra comunidad, nuestra familia pues sea sostenible, tenga este ingreso y dejar a un lado la pobreza. ¿Ok? Also, before I forget, I just remembered, please share the Telegram app. First of all, be careful of scams. Yes. We know many people whose accounts have been wiped out. There's official Philcoin Facebook page, official Instagram page, LinkedIn page. If you have any questions or doubt about a certain or promotion, get into one of these pages or the Philcoin Q&A so that you can find out and know what is authentic and what is not. Ok, bueno, allí acabo de compartir un enlace
que es de Facebook, es un grupo de Facebook en el cual ustedes pueden ver y preguntar cualquier duda que tengan respecto a la moneda, ¿no? Ese es el grupo en inglés, ya les comparto el grupo en español, un ratito. And while you're doing that, also, we have good news for the Latin communities. We do have a official PhilCoin Telegram chat, and it's going to be a fill out soon, of course, but right now we're getting all the people. And also we are working in Spanish, we're working on getting PhilCoin marketing material in Spanish for all the Latin countries. Ok, bien, también nos comenta que hay un grupo de Telegram, también ya va a estar en español. Hay muchas cosas que se están desarrollando, que haya material en español, marketing, etcétera, para que esté al alcance de todos nosotros y no haya problema en comprender. También recuerda que hay que tener mucho cuidado con las estafas, ojo con eso. Habrán páginas que imiten a las páginas oficiales. De hecho, ya ocurrió hace poco que hay personas que cayeron en un engaño, que decían que PhilCoin les va a dar una recompensa y usted conectaba la billetera y les robó el dinero. Entonces tengan mucho cuidado con las estafas, no hagan caso de páginas que no sean los oficiales. Ya acabo de pasarles allí 2 enlaces que son de Facebook oficiales. Dentro de esos grupos que son privados, usted va a ver los enlaces de la página web oficial, del fanpage oficial, y usted puede hacer preguntas. Cualquier pregunta que usted tenga, usted la puede, relacionada con PhilCoin, relacionada con el proyecto, con las aplicaciones, usted lo puede hacer allí y nosotros le contestaremos. ¿Sí? And in the event that somebody who wants to purchase at a discount of $10,000 or more, you can go to www.theriverwinds.com and the contact page, and you can send us an email, and we'll help get them set up. We'll help get you your purchase at a discount. www.theriverwinds.com. Okay, it's like that. Please confirm. Is that correct? Yes. Ok, si alguien desea comprar $10,000 o más con el descuento que ellos comentaron, pueden pedirle ayuda a ellos los pueden asesorar en eso para que puedan hacer la compra. Ojo, con un descuento bastante significativo. Ok, y si tienen el capital para hacerlo, pues sí, les aconsejo que lo hagan. La comunidad está creciendo bastante. Ok, sí, gracias. Thank you very much for that. Thank you, everybody. Any questions before we go? ¿Alguna pregunta que tengan? No sé, Jorge, ¿quieres preguntar algo? O Doctor, do you think, is there a question that we can ask them before they go? I think we've covered the main issues for tonight. We are going to be working with the people. And right after this, I think Myra is going to be introducing our trainers that we have been training on PhilCoin, and she's going to be introducing those trainers, and then we will just close up after that. And I wanted to thank Dr. Doobay because, Dr. Doobay is an ambassador in residence for PhilCoin, and he is a wonderful contact and resource for you. We also are available for other questions, and Julia is making herself very available, Julia Ferris. So you have resources to draw upon, and we're here to help you in whatever way we can. So look us up on Facebook, on our website, and may the Father bless you each one. Okay. Ellos agradecen al Dr. Doobay y bueno, nos cuenta pues que el Dr. Doobay fue escogido o es embajador de PhilCoin aquí en Latinoamérica por ellos, ¿sí? Los representa a ellos y es quien es el enlace que tenemos pues con ellos. Aunque ellos se hacen disponibles para nosotros, si tienen cualquier pregunta, en la página web o en los grupos de Facebook, ¿sí? Cualquier pregunta que tengan pueden hacerlo, ¿no? And for the folks who are with us online from Zambia and Kenya, India, Ethiopia and Congo, Guyana and Trinidad, we want to let them know that
this is what is going to be forthcoming on their shores and in their countries as well. Bien, tenemos también personas viendo de otros países, los que mencionó el doctor, y que sepan pues que lo que están viendo en este momento aquí, pues también lo van a ver ellos allá. También se va a hacer lanzamiento en cada uno de esos países. Ya, yo quiero agradecer al Dr. Doobay por traernos esta gran oportunidad y agradecer a Phil Coyne, a Lorraine y a Joseph, porque para nosotros, para nuestro país entero, esta es una oportunidad que no hemos tenido en la vida. Muchas gracias, que Dios les bendiga y que sigamos adelante. Okay, Jorge says, well, thank you very much, and thanks, Doctor, for this opportunity, for bringing this to our attention, to our country, which we haven't had that, you know, never, in fact, this kind of help over here, you know, in the pursuit of, you know, well-being for our communities. Y felicitaciones al Dr. Doobay por ser embajador de Phil Coyne en Ecuador. Muy bien. Yeah, congratulations, Dr. Doobay, for being ambassador of Phil Coyne here in Ecuador. Thank you very much to the River Winds for that, and to the family of Phil Coyne. Yeah, gracias a los River Winds, gracias a la familia de Phil Coyne. We're looking forward to see transformation in our communities, and it's going to happen. I am positive about that. Ya estamos viendo que haya transformación en la comunidad. Estamos positivos que esto se va a dar. Yeah. Thank you. You are welcome, doctor. Good night. Hello, Joseph and his wife. Hello. Hola, Fernando. Hola, Víctor. Gracias. Qué rico estar con todos ustedes esta noche en este evento tan, pero tan súper especial, que es el lanzamiento de una nueva y grande oportunidad para la gente y las comunidades más vulnerables de nuestra Latinoamérica. Bienvenido, Phil Coyne, a Latinoamérica. Welcome, Phil Coyne, to Latin America. This is a great opportunity. Well, good evening to everyone. She's very excited about everything that is happening right now. Yes. Joseph, Lorraine, really, thank you so much. Thank you so much for being here. I know Jerry couldn't make it. I know that he's very busy. You know, his goal is just so big, and we understand that completely. And well, we wish him the best, of course. We pray also for all the work that you've been doing so far, and you will keep doing. And well, and I know people will be in touch. And I know Julia is available. Myself is available too, helping with the groups. And well, thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much. Hey, Jerry doesn't even have time for a phone call for us right now, so don't feel bad. Dr. Doobay, you're muted. Doctor, you're muted, Doctor. One thing I'd like to say before the River Winds go, we have a lot of the indigenous people online tonight, and we would like to let them know that you will be working together with us to help build their lives and their communities as well. Bien, a ver, yo les decía a Joseph y a Lorraine, gracias por estar acá. Sabemos que Jerry, que el CEO, no pudo estar acá porque está ocupado con el trabajo que está haciendo, un trabajo de mucha bendición, y de hecho pedimos las oraciones de todos para que, por ellos, ¿verdad? Porque el trabajo de ellos es para Dios, para ayudar a las comunidades. Sí, entonces sus oraciones siempre serán bienvenidas para ellos, para todo el equipo de Phil Coyne. Y bueno, y comenta pues que Jerry no tiene ni siquiera tiempo ni para ellos, que son familia. Entonces comprendemos que él no puede estar por eso aquí en este lanzamiento. El doctor quiere que sepan pues que dentro de aquí, quienes están viendo esta transmisión, también hay muchos indígenas, y pueblo indígena sepa que el proyecto está dedicado principalmente para ustedes. Entonces sepan que el trabajo con ustedes se va a realizar, se va a dar, de hecho se está dando, pero aquí en Ecuador se va a dar con mucha fuerza, ¿ok? Lo que es Jerry, Joseph, Lorraine, la visión de ellos es trabajar para ustedes, que ustedes van a construir sus comunidades, van a crecer, ¿ok? Entonces, bueno, todos ustedes están invitados, pero sepan que el trabajo va a ser muy grande, sobre todo para ustedes, pueblo indígena aquí de Latinoamérica, de Ecuador. Pues como tenemos la gente indígena aquí, tenemos una canción indígena para ustedes. Okay.
Pero no tenemos todos los tambos porque estamos aquí toqueados en Washington. My husband is saying he sees somebody on here who looks like his grandfather. La misma cara de mi abuelo, este señor. Wonderful. ¿Cuál será? Okay. Una canción bien de los tiempos de la guácara, como decía mi abuelo, from the ancient times. Let him translate it, please. Yahweh ho, Yahoo, Yahoo, Kayoanino, oh Ea, Kayoanino, Kayoanino, oh Ea, Kayoanino, Yahweh ho, Yahoo, Yahoo, Kayoanino, oh Ea, Kayoanino, Kayoanino, oh Ea, Kayoanino. Amen. Beautiful. Oh, excellent. Excellence. Very good. Praise God. Thank you for that gift. Our indigenous people, they are very, very happy at the moment. I can't see the message for you. Thank you very much. Pues la traducción, the words say, las palabras dicen, that we will awaken, que nos vamos a despertar, and to stand up, levántase, for you are being recognized in the spirit world. Para ser reconocidos en el mundo espiritual. Sí. Because the Creator is watching us all. Dr. Doobay, what do you say? Deben comprender. I'm looking forward to the day when we will have the indigenous people from North America meet with the indigenous people from the South. Yes. And we will have a great celebration. I can hardly wait for that moment. It will happen soon. Dr. Doobay, mira tiene la visión o tiene en mente o que sea grandioso poder reunir al pueblo indígena de Norteamérica con el pueblo indígena de Sudamérica, ¿verdad? Sería algo maravilloso que pueda haber este encuentro, ¿no? Y bueno, es algo que va a sucederá muy pronto, ¿no? Tienen que comprender que los River Winds son parte también indígenas del norte, de Norteamérica, ¿ok? Entonces la canción que ellos hicieron es una canción también de indígena, de sus ancestros. Por eso ellos la han compartido con ustedes, porque el doctor comentó que aquí indígenas viendo esta transmisión, pues dedicada para ustedes, ¿ok? Quizás muchas personas no la comprendieron, pero bueno, es por eso, ¿verdad? Aquí recuerden que el trabajo es grande, el trabajo es dedicado para indígenas, para gente pobre, para todo lo que necesite, ¿verdad? Para todos, pero se tiene un cariño muy grande por este pueblo que ha sido olvidado, por este pueblo que ha sido marginado, que ha sido vituperado, que ha sido aplastado, ¿verdad? Entonces, hay que levantarse, como dice la canción, ¿verdad? Hay que reconocer este mundo espiritual que es con Dios, ¿sí? Y bueno, las cosas se vienen, son cosas muy grandes, que esperamos que todos quienes están aquí viendo la transmisión, quienes están escribiendo los comentarios, todos ustedes, con lo que ustedes escriben, demuestran lo que tiene su corazón, ¿verdad? Estoy leyendo lo que están comentando y están dando a conocer a ustedes mismos, quiénes son ustedes, cómo son. Y todo lo que han escrito me dice quiénes son ustedes, ¿ok? Así como hay cosas buenas, hay cosas malas también que han escrito, bueno, ya estoy viendo quiénes son ustedes. Usted se está reflejando usted mismo quiénes son, ¿ok? Y gracias a todos los buenos comentarios que han puesto, que están comprendiendo que este trabajo que se está haciendo es una gran bendición para ustedes sobre todo, ¿verdad? Como dijo el doctor, quizás acá no haya personas que puedan invertir, comprar la moneda, ¿verdad? Yo les digo, si son 10,000 con descuento, háganlo, pero es difícil.
yo lo sé, pero con este dar 5, recibir 5, es bastante, ¿verdad? Hay cuántas familias aquí en Ecuador, en zonas pobres que no tienen ni para comer, y creo que $5 con eso les ayudaría para comer una semana, muchas veces. Entonces, hay de todo un poco, así que creo que si alguno no está contento con el trabajo que se ha hecho hasta ahora, bueno, espero vea esto como una oportunidad nueva, vea esto como que su familia, su comunidad va a crecer. Véalo con ozos altruistas, no sean egoístas con esto. Compártelo a otras personas. Si usted no desea, perfecto. Cada quien es libre de decidir y de hacer las cosas, pero compártale a otros. Compártale a otros que ellos van a aprovecharlo. Y esto, como les digo, y se les he dicho antes muchas veces, no lo hagan por el dinero. No tengan en mente el dinero, no es para hacerse ricos. Si Dios quiere y nos da esa bendición, perfecto, increíble, pero que sea para que la comunidad sea fuerte, que la comunidad crezca. Si usted en familia recibe esta bendición, usted como parte de la comunidad va a hacer que esa comunidad crezca, que esta comunidad salga adelante, que esta comunidad salga de la pobreza. Ya sean indígenas, ya sean montubios, ya sean blancos, negros, quien sea que aproveche este beneficio, pues va a ayudar a que la comunidad crezca. Si con esto ayudamos al país a crecer, mucho mejor. ¿Ok? Todo esto con la bendición de Dios. Si Dios quiere que usted sea millonario, pues va a ser millonario. Pero por lo pronto, que la comunidad crezca, salga adelante, salga de la pobreza. ¿Ok? Es lo que puedo decirles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. El saludito para Fernando, a toda la audiencia en esta noche. Muchísimas gracias por la sintonía, por acompañarnos. De verdad que es del corazón que estamos tratando de trabajar, cumplir y hacer muchas cosas maravillosas para las comunidades más vulnerables. En la noche de hoy, agradecer que el doctor Arnold Doobay, buscando esa ayuda para todos nosotros, ha traído esta nueva oportunidad que es Philcoin. Y pues pensando en todo eso, hemos organizado una estrategia de cómo poder llegar a colaborarles, ayudarlos, acompañarlos, a estar con ustedes en este proceso que es súper nuevo y pues que a algunos les da temor entrar al futuro, a la tecnología, a estas nuevas tendencias, ¿sí? Pensando en toda esta preocupación de ustedes, nosotros hemos organizado con el doctor Arnold Doobay, con Víctor, con Jorge, con Fernando, un equipo de personas que se han entrenado fuertemente para ayudarlos y para poder estarlos acompañando por provincias en todo el país ecuatoriano. Igualmente lo vamos a replicar tanto en Colombia, Perú, Chile, Panamá, que nos están esperando para hacer el lanzamiento de esta nueva criptomoneda como lo es Philcoin. Entonces, en esta noche tenemos preparado con Víctor y con Fernando cuál es nuestro equipo que nos va a acompañar, nuestro equipo estrella que va a ser de soporte. Quiero que entiendan que eso no tiene nada que ver con el proyecto de construcción de vivienda, pero les estamos dando la herramienta para que cuando venga el proyecto de la construcción de vivienda, usted tenga de qué manera va a pagar el retorno del costo de su vivienda. Entonces, este equipo lo hemos hecho alterno a los contratistas que tenemos en Ecuador para que puedan ayudarlos a ustedes a desarrollarse en todo lo que es la parte digital y ustedes se sientan un poquito más con confianza en este proceso y pues agradeciéndole al equipo que tenemos esta noche. Víctor es la persona encargada de las redes sociales, Jorgito nos va a educar en redes sociales también, personal si le toca pues nos toca, y Fernandito va a ser la persona que nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con el tema de los audiovisuales. El doctor Arnold Doobay, como siempre, a la cabeza, apoyándonos en todo. Gracias, Víctor. Por favor, vamos a compartirles a todos quiénes son los que hacen parte. El doctor Arnold Doobay, que es la cabeza principal. Mayra Alejandra aquí presente, su representante de Latinoamérica. Jorge Goyes, nuestro educador en todo lo que son redes sociales. Fernando es la persona que nos va a ayudar en todo el tema de audiovisuales. Víctor es la persona encargada de todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Verónica es capacitadora. Nelicita también es capacitadora, hermosas damas que nos acompañan, Adriana Pascuel también nos acompaña con nosotros, Joanita para la Amazonía, tenemos Dibarra,
gente de Ibarra, gente de la costa, Karencita también, con Karen que nos va a acompañar Lorena también para el sector de la sierra, nos va a acompañar Ana Lucía Arias para el sector de la sierra, y nos va a acompañar Tony Chávez también con nosotros. Bienvenido, Tony, a este gran equipo, a Eduardo, que son personas muy comprometidas con lo que tiene que ver en la capacitación y en el soporte, no solamente para Ecuador, sino posiblemente para Latinoamérica. Bienvenido a nuestro equipo a Latinoamérica, bienvenido Philcoin a Latinoamérica. Muchísimas gracias. What a team. That is so impressive. So impressive. Now you have to interpret, Victor. Translate. Well, I think Lola got the idea of all of that, right? I think. Victor, with my energy too, please. Move the hands, move the face. My translation perfect. You know, the team in Ecuador starts with Dr. Doobay as the head, right, next to Mayra, which is a representative. You know, Dr. Doobay represents his foundation from Canada, right? So the FCCCI Canada, and he's the one who has been working here in Ecuador and Latin America with the project. Mayra next to him, you know, as his representative, and she's Colombian. She's almost Ecuadorian too, and but they've been working together and leading everything here in the country. And after them, you have Jorge Goyes, who is with us here in the call, and Fernando Pascual, who is here too. But Jorge, which is our trainer, our crypto trainer, because he works on that. He's an expert in crypto. And we have Fernando Pascual, who works in audiovisuals. Right, myself, which I'm in charge of, you know, social media. I can do anything, but I'm working on social media right now and communication, and the face, yeah. And then after that, you saw our team, right? I mean, these are the people who are going to face people, who are going to train people, and well, you have a team of ladies and gentlemen who are very capable and who are ready to help, you know. And something Mayra said, right? This is an alternate team, not from the contractors from other projects, but this is our team. This team who have worked with us weeks before, you know, in the last months, who have showed their value, you know, how much they want to help others. So they have earned this position with us. They have demonstrated how valuable they are, you know, themselves, you know, and how much we can trust, right? Because, you know, trust, love, you know, loyalty is something we value a lot here, and they have demonstrated that, you know, a lot, right? So this, I think that probably there is one more that they didn't send the photo. Katy Baque was also in the team, but she didn't send the photo. But she's there too, right? So these teams have become leaders too. Okay, so these are also now our leaders who are going to face people, who are going to train people, and we're going to train more trainers, because the idea is that, right? This is just like the senior team, and then we have more trainers, you know, like junior trainers, and so the web is going to grow. So we're going to get this project everywhere possible, and with that, we're going to help with adoption of cryptocurrency, because that is also the objective, right? Yeah. And in that way, Philcoin will be, you know, known everywhere in the country and the whole world, if possible. That's the idea, right? Bueno, a toda nuestra gente que nos está acompañando en esta noche, y decirles que este es el equipo que está listo y presto para colaborarles, apoyarles en cualquier circunstancia, cualquier situación que se presente. Ya están viendo junto con el equipo de Philcoin que están disponibles para ayudarnos. Está este equipo presto al servicio de todos ustedes para que podamos desarrollar y que la criptomoneda de Philcoin llegue a todos los rincones del país, a todos los rincones de Latinoamérica. Aquí no les estamos pidiendo ni un solo centavo, solo estamos pidiendo que saque un poco de su tiempo y que
reparta, que comparta con su familia, sus primos, sus tíos, con todo el mundo esta hermosa bendición y que no se queden ustedes con la información, sino que compartan a los demás con este beneficio. Recuerde, posiblemente la criptomoneda física va a desaparecer en unos años. No se queden, hay que dar un paso adelante, hay que ir avanzando, porque si no vamos a continuar con los niveles. El rico más rico y el pobre va a quedar en mucha desventaja si no inician desde ya. Es una oportunidad que se está presentando. Si no tiene dinero, no importa. Ustedes son bienvenidos a esta hermosa comunidad. Ustedes lo pueden hacer por sus propios medios. Entonces, un saludo muy especial, muy grande para todos. Ustedes saben el cariño, el amor que nosotros le tenemos y todo este equipo amable que tenemos el día de hoy acá presente ante todos ustedes es con el fin de quererlos ayudar y poder ver sus comunidades bien desarrolladas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos en redes sociales con Víctor, ya él nos ayudará con el equipo para que todos ustedes queden en contacto con personas que tienen el conocimiento y poderles compartir todas estas bellas experiencias con Philcoin. Muchísimas gracias y me alegra mucho haberlos visto a todos el día de hoy. Sí, en inglés lo dije, pero en español tengo que repetirlo para ustedes. También Katy Bach, que es parte del equipo, no estaba la foto allí, por eso no le envió, así que por eso no se incluyó en el video, por si acaso. Pero también está ayudando con su contingente, con su equipo de trabajo, con sus grupos, ¿no? También es otra líder más que nos ha apoyado. Les traduzco lo que dije en español, en inglés hace un momento, ¿no? El resumen. Les comentaba, pues como Mayra comentó, dijo que este es un equipo alterno a los contratistas, ¿correcto? Pero este es un equipo que se ha ganado su puesto, un equipo que gracias a su trabajo se ha ganado la posición que tiene con nosotros en este momento, porque ha demostrado que le interesa ayudar a otros, ha demostrado ser valiosos, que son valiosos y que reconocen el valor de lo que se está haciendo. ¿Okay? Entonces, por eso, por su trabajo, por su lealtad, sobre todo también, por su entrega y deseo de ayuda a la comunidad, es que ellos han sido escogidos para ser parte de este equipo principal, primero, ¿ok? Se ha escogido personas de diferentes regiones, ¿verdad? Tenemos Costa, Sierra, Oriente, para que pueda trabajar en todo el país. Y después de este equipo viene el otro equipo que va a ser de entrenadores junior. Este es el equipo senior, va a ir entre el equipo junior, en los cuales el resto de personas que también han trabajado con nosotros van a estar incluidos. Así que no se sientan mal que no son mencionados en este momento, pero están en el equipo también, van a ser entrenados por ellos. Este equipo va a ser quien va a dar la cara en todo el país, ¿ok? Y esa es la idea, pues, ¿no? Que esto crezca, ¿verdad? Para que toda la gente de Ecuador pueda escuchar y pueda entrenarse. Y de este modo, pues, ayudamos a que también exista la adopción de la criptomoneda aquí en el país, ¿verdad? Vamos a ayudar a eso también nosotros. Y en este caso, la moneda principal para nosotros, ¿cuál va a ser? Va a ser Philcoin, ¿ok? Entonces, aprovechemos, denle la bienvenida al equipo de líderes, denle su apoyo al equipo de líderes y búsquenlo a ellos si tienen cualquier pregunta, cualquier duda o problema con la aplicación, ¿ok? Igual hoy día ya Joseph y Lorelyn han dicho muchas cosas respecto a la moneda y a las aplicaciones. Entonces, quien llegó tarde, pues le tocará ver el video luego para que comprenda bien o vea lo que se ha perdido. ¿Ok? Pero tienen ese equipo, el equipo de capacitadores listos para apoyarlos. ¿Ok? Igualmente, estamos nosotros también dispuestos para estar allí con ustedes y el trabajo pues se realice y llegue a todos los rincones del Ecuador y luego del mundo. Okay, Doctor, your turn. Thank you. I would like to say a very special thank you to Joseph and Loreley, and also to Julia. A special thank you to our wonderful team, Myra, Victor, Jorge, Fernando, and also to our trainers. We appreciate you all very much, and we look forward to working together and accomplish great things for our communities in Ecuador. A very special thank you to all those who have joined us online to celebrate this evening as we officially launch Philcoin into Ecuador. And so tonight, it is my joy, my privilege, and I count it a blessing to
officially declare Philcoin and launch same in Ecuador in South America. God bless Philcoin and bless the people as well. Ok, un agradecimiento a Joseph, Laurel y Julia, que han estado con nosotros acá desde el comienzo, que han sido parte de este evento. Gracias al equipo que está aquí de líderes, Jorge, Fernando, Mayra, mi persona, a aquellos capacitadores que son parte del equipo también, a todas estas damas y caballeros, a todos ustedes que están viendo esta noche esta transmisión en vivo. El doctor pues está oficialmente lanzado este proyecto, esta moneda, este programa aquí en Ecuador. Oficialmente Philcoin es parte de nosotros, oficialmente vamos a trabajar duro por esto, así que gracias a todos ustedes y aprovechen lo que más puedan de este gran proyecto. Y nos despedimos con... Nos despedimos con... That's the countdown. Thank you all once again. Good night and God bless you. Gracias otra vez a todos. Buenas noches y Dios los bendiga. Thank you so much, everyone, and goodbye. Gracias, Joseph. Doctor. Goodbye, everyone. Bye-bye. Thank you.